Bueno, bienvenidos todos a Testing Hoy 2021. Esta es nuestra primera edición virtual y estamos llegando a la última charla de esta serie. Estamos muy contentos de recibir a Gabriela Alcarrás, que nos va a hacer su presentación de hoy. Tengamos criterio, así que bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar acá. Bueno, gracias a vos por compartir tu conocimiento con la comunidad de Testing Hoy y bueno, y de vuelta, muy contentísimo de haber tenido esta semana puro testing y bueno, y de que todas, y de estar acompañados por toda esta cantidad de gente que nos ha acompañado en todas las presentaciones. Así que, bueno, el escenario virtual es tuyo, adelante. Bueno, excelente. Bueno, abrimos la charla entonces de Tengamos Criterio, que es una charla un poco de juego de palabras, ¿sí? Donde vamos a estar hablando un poco de los criterios de aceptación, van a ser la estrella de esta charla. Primero, para arrancar, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? Bueno, primero soy un developer, debo decir, para no noticia tan grata para algunos quizás, no estoy en el área de testing, estoy en el área de desarrollo. ¿Ah? Soy desarrolladora en la empresa Pixis y además trabajo también en la Universidad Tecnológica como tutora en el área de programación y también trabajo en las mentorías del programa de Sembrando. Por las dudas, son algunos lugares donde me pueden ubicar. ¿Qué hace un desarrollador en Testing UI? Bueno, a ver, todos sabemos que somos todos partes de un gran equipo, ¿sí? Desarrolladores, testers, diseñadores, ¿sí? Somos todos partes de un equipo y todos velamos por el mismo fin, que es la calidad de nuestro producto, ¿sí? Que es entregar lo mejor posible. Entonces, la calidad es responsabilidad de todos los integrantes del equipo y eso es realmente cierto. Entonces, por eso también un poco la idea era, bueno, presentar esta charla con otro sombrero, ¿sí? Con un sombrero de desarrollador, como para verlo un poco desde otra perspectiva que siempre ayuda, ¿no? Igual también debo decir que tengo un pasado que me delata un poco, porque sí estuve en área de testing, sí estuve en área de testing funcional, estuve también en automatización, o sea, conozco del área, pero hace un buen tiempo que ya estoy en el área de desarrollo. Si bien pasé por distintas áreas probando distintos desafíos y probablemente siga probando nuevos desafíos, porque bueno, como todos saben, esta es un área bastante dinámica. Así que bueno, ese era un poquito el qué hago acá, ¿no? Para poder introducir un poco en el tema de hoy, que son los criterios de aceptación, a mí en realidad me gustaría empezar hablando del tema de las historias de usuario. ¿Por qué? Porque en realidad para hablar de los criterios de aceptación, primero tenemos que empezar hablando de qué es una historia de usuario y entender un poco y ponernos en contexto. ¿Tá? La historia de usuario, ¿qué viene a hacer? Bueno, viene a ser una explicación general, ¿sí? De una funcionalidad de software que está escrita desde el punto de vista del usuario final. ¿Ah? Y el propósito, es decir, cómo va a funcionar algo, ¿no? Y cómo le vamos a dar valor a esa funcionalidad. Muchas veces nos tienta decir que las historias de usuario vienen a ser requisitos de software, pero en realidad no lo son, ¿sí? Sí son un componente clave y sumamente importante cuando hablamos de tema de desarrollo ágil, ¿sí? Cuando estamos hablando de Agile, es clave el tema de las historias de usuario, es clave el tema de poner al usuario, poner a la persona en el primer lugar, ponerlo en el centro. ¿Ah? Entonces, las historias de usuario lo que hacen es ponen justamente a los usuarios finales reales en el centro de toda conversación. Y a partir de allí nosotros podemos ver y analizar qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es otra de las características de las historias de usuario? Bueno, utilizan un lenguaje que no es técnico, ¿sí? Es un lenguaje natural, no técnico, que nos ofrece contexto y ayuda para el equipo, ¿sí? Para el equipo de desarrollo, para sus esfuerzos, para el equipo completo. ¿Tá? Después de leer una historia de usuario, el equipo tiene que saber cuál es el valor que aporta eso. Si eso se cumple, digamos, se cumple un poco el objetivo de la historia de usuario. ¿Sí? Y nos tiene que ayudar justamente esa historia a también mejorar el producto en general. ¿Ah? Dentro del marco ágil, ¿no? Dentro de Agile, la historia de usuario viene a ser como una unidad de trabajo chica, ¿no? La más pequeña que hay, y siempre expresado desde el punto de vista de la persona, del usuario, ¿tá? Del usuario de software. Explica de manera general, de manera informal,
qué cosas qué cosas voy a entregar, ¿no? El propósito de la historia, es decir, cómo cierto elemento de trabajo va a entregar un valor al cliente, ¿no? Cómo yo le voy a dar valor al cliente. Y el cliente no tiene por qué ser el usuario final más tradicional, sino que también puede ser un cliente interno, pueden ser colegas, ¿sí? Puede ser gente dentro de la organización o gente que también depende del equipo. Las historias de usuario, ¿en qué digamos, qué tienen? Bueno, tienen pocas frases, ¿no? En lenguaje natural, lenguaje simple, como decíamos, que lo que describen es lo que queremos, ¿sí? El resultado que queremos obtener. No entra en detalles, sino que los detalles vienen después, ¿sí? Ya vamos a llegar al criterio. Y las historias encajan de manera perfecta justamente en todo lo que es agilismo y en marcos como sea Kanban, como sea Scrum, ¿sí? Donde las historias de usuario terminan siendo agregadas a los sprints y a lo largo de ellos se van, digamos, desarrollando, se van haciendo de manera que yo puedo ver el valor que estoy dando en mi sprint de forma fácil. Entonces, las historias son esos componentes básicos de un marco ágil mucho más grande, ¿tá? Y donde nos ayudan entonces a ver desde el punto de vista del usuario final y del cliente el valor también que vamos a entregar nosotros con el producto. Ahora, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué necesitaría crear historias de usuario? Y bueno, como decíamos, hay un par de cosas que son importantes e interesantes. Primero, da un contexto al equipo, que es importante, y lo otro es que asocia la tarea con el valor que aporta. Entonces, los beneficios claves, primero, centra la atención al usuario. ¿Tá? La lista de tareas pendientes mantiene al equipo centrado en lo que tiene que hacer, ¿no? En lo que tiene que completarse, pero el conjunto de historias mantiene centrado en solucionar ciertos problemas que tiene el usuario. Además, otra de las características que se da es que permiten la colaboración, ¿sí? Con un objetivo definido, el equipo va a poder colaborar, ¿no? Para saber cómo puede ofrecer un mejor servicio al usuario y cumplir con ese objetivo. Las historias también impulsan soluciones que sean creativas, ¿tá? Fomentan que el equipo piense de manera crítica, piense de manera creativa, piense cómo lograr mejor ese objetivo. Y además motiva, ¿no? Porque al tener una historia, que son retos pequeños, ¿no? Pequeños retos, a medida que nosotros los vamos haciendo y quedan en done, ¿no? Quedan en esa columna de terminado, es como que vamos teniendo y vamos obteniendo pequeñas victorias. Entonces también es algo motivador el escribir las historias de usuario y el utilizarlo como metodología de trabajo. Ahora, ¿qué formato utilizamos habitualmente para las historias de usuario? Bueno, las historias suelen expresarse con una frase simple, ¿sí? Que tiene la estructura del estilo como cierto perfil, quiero algo, ¿no? Para obtener cierto resultado. Si vamos a desglosar un poco esa estructura, lo que podemos decir es, como cierto perfil, es, bueno, pensemos, ¿para quién estamos desarrollando esto? ¿No? ¿Quién es? Y ahí no es que estemos buscando un puesto, sino que buscamos el perfil de la persona. Si es Juan Pérez, ¿sí? Estamos desarrollando para Juan Pérez. ¿tá? Y nuestro equipo debería comprender quién es ese Juan Pérez, comprender cómo trabaja, cómo piensa y sentir empatía por Juan Pérez, ser nosotros un Juan Pérez. ¿tá? Entonces, de eso se trata él como cierto perfil. Después viene el quiere, ¿no? Que es la segunda palabra, digamos, fuerte dentro de la frase. Ahí lo que describimos es una intención. ¿tá? Quiero decir qué es lo que intento lograr realmente, ¿no? La descripción tendría que realizarse con independencia de cómo lo voy a hacer. El cómo no importa. Quiero decir qué es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es la intención? No el cómo. O sea, nunca debería atar este quiero con el cómo lo voy a implementar. Desde ningún punto de vista, ¿no? Desde UI, nada, ¿no? Desde ningún punto de vista. Y el para es cómo encaja esto en el beneficio que intento lograr. ¿sí? ¿Cuál es el gran problema que voy a resolver con este pequeño reto, con esta historia de usuario? ¿no? Ese es el para. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, una historia de usuario podría tener una estructura del estilo
como Juan Pérez, ¿no? Como decíamos recién, quiero hacer un asado con amigos para que podamos disfrutar tiempo juntos, ¿sí? Un ejemplo bien para ahora, ¿no? Así que bueno, la estructura, si bien no es obligatoria, ayuda un montón, sobre todo a definir, digamos, el está hecho, ¿sí? Porque cuando veo que el perfil alcanza ese valor, es cuando la historia está completa, ¿sí? Entonces, es importante en este sentido tratar de cumplir los formatos porque nos van a ayudar a esto, ¿sí? A cumplir los objetivos y al saber cuándo está pronto. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? De, bueno, como usuario web, imaginémonos que tenemos un sitio web de una veterinaria, podría ser, ¿sí? En donde se ingresan mascotas, ¿no? Ingresan datos de mascotas para registrar. Entonces, si pusiéramos un ejemplo, una historia de usuario, podría ser, bueno, como usuario web, quiero ingresar los datos de una mascota para tener registro de las mascotas en el sistema, ¿sí? Ahí tenemos el cómo cierto perfil, qué es lo que quiere, y el para qué, ¿no? O sea, yo veterinaria lo que quiero tener es todo el registro de las mascotas, ¿para qué? Bueno, para después poder obtener los datos, buscar más fácil, ¿no? Después puedo hacer con eso un montón de cosas más. Ahora, ¿cómo aseguramos nosotros la calidad de una historia de usuario, ¿no? Y bueno, para comprobar la calidad lo que se suele utilizar es el método INVEST. El método INVEST no es más que siglas, ¿no? Que nos ayudan un poco a ver qué cosas tiene que cumplir la historia de usuario para que tenga la calidad certificada, por decir de alguna manera, ¿no? Tipo, aprobado por el LATU, algo así. Bueno, ¿cuáles son esas características? Independiente. Sí, primero tiene que ser independiente de otras historias. Una historia no puede depender de un montón de historias, tiene que ser independiente. Tiene que ser negociable, tiene que haber diálogo entre cliente, equipo de desarrollo, haber flexibilidad. No es un contrato cerrado, ¿sí? Estas cosas, cuando estamos dentro de este marco, no estamos dentro de un contrato cerrado donde lo firmo y pumba, no pasa nada y no puede cambiarse. Las historias, en su primer fase, son ideas, son conceptos, ¿tá? Pero se van desarrollando a medida que nos vamos comunicando, que vamos conversando, ¿tá? Además tiene que ser valiosa, ¿sí? Tiene que añadir valor. Si una historia no añade valor al producto, no tiene sentido. Tiene que añadir valor o al producto, o al usuario, o al cliente. A alguien tiene que añadirle valor, si no, no tiene sentido. Tiene que también poder ser estimable, ¿sí? Tengo que poder decir qué esfuerzo me va a llevar esa historia de usuario. Tengo que poder decir más o menos el tiempo, en puntos, en complejidad, de alguna manera decir cuánto va a llevar. ¿tá? Y tengo que, digamos, poder estimar historias. Si no son estimables, lo que significa es que me falta conversar más, ¿no? Saber más de la historia, intercambiar más con el cliente, conocer más para poder escribirla mejor. Lo otro es que debe ser pequeña. Vieron que están en realidad bastante vinculadas todas las, todas las características, ¿no? Tiene que ser pequeña. Cada historia de usuario idealmente tiene que caber seguro en un sprint, ¿no? En una iteración. Ya si es más grande, seguro debería poder partirla. Igual, siendo más chica, también quizás debería poder partirla y después vamos a ver el por qué, ¿no? También otras cosas que nos abren los ganchos como para darnos cuenta de, está grande esta historia, ¿no? Pero bueno, idealmente tienen que ser lo más pequeñas posibles, mismo para nosotros tener pequeños retos y tener esas pequeñas victorias que van sumando y que nos van haciendo a nuestro producto de mayor valor. Y por último, tiene que ser testeable, ¿tá? Tiene que ser comprobable. Cada historia tiene que poder ser validada, ¿sí? Tengo que poder saber si está, si cumple, si no cumple, ¿no? Tengo que poder validarla de alguna manera. Ahora, junto con todo esto, ¿qué entra en juego? ¿Sí? Y que es también por esto gran motivo de la charla. El tema de los criterios de aceptación. Una historia de usuario por sí sola no es nada sin los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son los que le dan el todo, podríamos decir. ¿Ah? Los criterios de aceptación, ¿qué son? Bueno, son definidos por el dueño del producto, el product owner, el equipo de desarrollo, y lo que vienen a hacer es describir requisitos que el producto tiene que cumplir para nosotros poder decir que está terminado. Están
sumamente vinculadas, ¿no? Y amigas de las historias de usuario. Y en general lo que tenemos es, si lo hacemos en formato post-it, digamos la historia de usuario, muchas veces o al dorso escribimos los criterios de aceptación o se pegan más post-it abajo de la historia de usuario con todos sus criterios de aceptación. Si utilizamos alguna herramienta, ¿sí?, más visual, ¿no?, y informática, en general escribimos la historia de usuario y siempre hay un espacio para escribir los criterios de aceptación, porque es lo que nos va a dar el contenido en sí de la historia. ¿Tá? Entonces, están sumamente vinculados a las historias de usuario. ¿Algún ejemplo de criterios de aceptación? Bueno, puede ser, hablando de vuelta del tema de las mascotas y la veterinaria, bueno, por ejemplo, bueno, el usuario tiene que ingresar el nombre de la mascota, el usuario tiene que ingresar la fecha de nacimiento de la mascota, el usuario tiene que elegir el tipo de la mascota, si es gato, perro, loro, no sé, lo que sea, hámster. ¿Tá? El usuario tiene que confirmar los datos de la mascota a ingresar antes de ser ingresados, por ejemplo, ¿no? Esos serían ejemplos de criterios de aceptación. Como van viendo, esos criterios nos dan una idea de qué es lo que tiene que hacer esa historia de usuario. Yo en la historia de usuario podía decir que el objetivo era poder ingresar los datos, ¿no?, de la mascota para poder tener el registro de todas las mascotas en el sistema, pero ahora voy entendiendo qué datos de la mascota tengo que ingresar, cuáles son obligatorios, cuáles no, si hay alguna validación. Por ejemplo, sería natural decir que la fecha de nacimiento de la mascota no debería ser posterior a hoy, no soy futurólogo de cuándo va a nacer la mascota, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son típicas de los criterios de aceptación y nos define bien el qué es lo que tiene que hacer. Y eso es maravilloso para todos. O sea, para el equipo de desarrollo es maravilloso porque sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que desarrollar. Y para el equipo de testing, porque sabe qué es lo que tiene que validar. Entonces esto es de interés y de importancia para todo el equipo completo. Bueno, criterio de aceptación, un poco más. Muchas veces se terminan traduciendo en pruebas, ¿no? Vieron que les comentaba ejemplos de, bueno, ingrese el nombre, no, les estoy diciendo cuáles son los datos obligatorios, cuáles son los datos que puedo no ingresar, qué validaciones debe tener. Bueno, se traducen naturalmente muchas veces en pruebas. Y son un excelente lenguaje para detallar todo lo que son requerimientos funcionales, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y el paso a paso. Por eso es que tienen una importancia enorme en las historias de usuario. ¿Ah? Los criterios muchas veces se expresan tipo lista, ¿no? Como les decía recién, como, dice tipo la lista del súper, ¿no? Todo lo que tiene que cumplir, uno abajo del otro. A veces se ponen en formato de flujo, ¿sí? Podrían tener un diagrama asociado. Piensen que puede haber algún criterio que de repente sea un poco más complejo y que tenga un flujo de diagrama asociado de cómo debería comportarse. Lo importante es que se refina en la planificación de sprint, ¿sí? Cuando refinamos, escribimos la historia, ahí es el momento también de escribir todos los criterios de aceptación y acordar entre todos cómo se tiene que comportar esta historia de usuario, qué es lo que tiene que hacer. Como les decía, ayuda al equipo de desarrollo a entender el funcionamiento del producto y a desarrollar exactamente lo que se quiere que haga ese producto. Y también los criterios de aceptación nos ayudan a estimar mejor la historia. Porque si yo entiendo todo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, puedo también estimar de mejor manera. Entonces, es casi maravillosa, ¿no? Nos sirve para un montón de cosas. Nos sirve para validar, nos sirve para desarrollar, nos sirve para estimar, nos sirve para un montón de cosas. Los criterios de aceptación son claves, ¿sí? De eso es un poco la charla. Bueno, y además, durante la fase de desarrollo, nos sirven como guía también para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué cosas tiene que hacer, qué cosas no? Durante la revisión del sprint, miren, más ventajas todavía. Durante la revisión del sprint, el product owner, el propietario del producto, también va a poder comprobar a través de esos criterios de aceptación si cada una de las historias de usuario las puede aceptar y dar por finalizadas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, más allá de que se puede testear y se puede comprobar, además en la revisión del producto también pueden servir como un checklist de si es lo que quería o no, no es lo que quería. Bueno, beneficios.
hay un montón, ¿no? Ya varios ya los fui enumerando, pero como para ir resumiendo los beneficios, bueno, uno de los principales beneficios es saber cuándo una historia está pronta, ¿no? Muchas veces estamos en esa situación de que no sabemos si está pronta o no. Es fácil. Si tiene todos los criterios de aceptación cumplidos, la tarea está pronta, cumple las expectativas, es lo que queríamos hacer. Por eso también es importante ser muy exhaustivos y detallistas y conversarlo también entre cliente y equipo, cuáles son los criterios de aceptación. ¿Sí? Porque es como si fuera, no es un contrato cerrado, pero sí es un acuerdo de qué es lo que tiene que hacer la tarea. ¿Ah? Entonces es sumamente importante. Lo otro es que los criterios de aceptación, como decíamos, se hacen en conjunto, se hacen en la planificación, se refinan en la planificación. Entonces, no es solo responsabilidad del dueño del producto establecer cuáles son los criterios de aceptación, es responsabilidad de todos. Y el que el equipo y desarrollo, digamos, el equipo entero pueda también aportar su mirada, ayuda un montón también a darle otra perspectiva al producto y muchas veces a darle más valor aún. ¿tá? A medida que abrimos la cancha y dejamos otros integrantes participar y opinar de ese tipo de cosas, ahí se abre un mundo nuevo en el sentido de que se establece una sinergia y se obtienen nuevas ideas, cosas más creativas, cosas que de repente sirven más que lo que se pensó en un origen. Entonces, el resultado de desarrollar los developers, ¿no? basados en los criterios de aceptación es que la calidad del producto va a mejorar de manera sustancial. ¿sí? Si nosotros desarrollamos siguiendo esos criterios, ya sabemos que va a cumplir lo que tiene que cumplir. ¿tá? Y nos vamos a basar en desarrollar lo que el cliente de manera específica definió junto con nosotros, junto con el equipo, en la planificación. ¿tá? Y eso también va a traer tranquilidad sobre lo que estamos haciendo. ¿no? La tranquilidad siempre es algo que todos tenemos que tener. Y así que es sumamente importante. Ahora, si vamos a hablar de formatos de criterio de aceptación, también. Así como hablábamos de que en las historias de usuario había un formato más o menos único, digamos, y detallado y que era conveniente seguir, en los criterios de aceptación hay múltiples formatos. ¿tá? Y está la opción siempre de empezar por el lenguaje natural. O sea, antes que no tener criterio de aceptación, no preocuparse por el formato, preocuparse por escribir los criterios. Después el formato, si es formato de lenguaje natural, bienvenido sea. Y si es un formato estandarizado, también, pero no es que quite el sueño eso. Quita el sueño no tener un criterio de aceptación. No tenerlo en un lenguaje natural, no importa. ¿no? Si lo tenemos en un lenguaje natural y no tenemos en un formato preestablecido, es una mejora o es un paso a seguir, pero no es un problema. ¿tá? Como sí lo sería no tener criterios. Entonces, para hablar de formatos tenemos varios. Tenemos el formato de comprobar, ¿sí? que es del estilo comprobar que ingreso el nombre de la mascota y entonces puedo seguir adelante, por ejemplo, o comprobar que la fecha de nacimiento de la mascota no sea posterior a hoy. ¿sí? Es una forma de escribirlo distinto poniendo el comprobar adelante. Demostrar es igual, demostrar el comportamiento esperado. Después, otro formato es el verificar que cuando cierto rol hace cierta acción, consigue tal resultado. ¿no? Verificar que cuando el usuario web hace ingreso del nombre, fecha de nacimiento de la mascota y tipo de la mascota, consigue ingresar la mascota correctamente en el sistema, por ejemplo. ¿no? Y otra forma es el dado que, cuando entonces. Dado que un contexto, ¿sí? Cuando sucede un evento, entonces obtengo un resultado. Si vamos a hablar de formatos, y no hablamos de lenguaje natural, el ejemplo, digamos, es, bueno, acá hablando un poco de ejemplos en lenguaje natural, pero siguiendo, por ejemplo, el formato del comprobar, tenemos comprobar que se ingresa el nombre de la mascota, comprobar que se ingresa el tipo de la mascota, comprobar que si se ingresa fecha de nacimiento, la misma no puede ser posterior a hoy. ¿no? Con el demostrar es símil y con el resto son parecidos. Me voy a detener un minuto más en la última, ¿sí? Que la última era el dado que, cuando entonces. Una opción muy buena
más pro, digamos, ¿no? Es escribirlos utilizando la técnica de comportamiento por escenario. ¿Ah? Y además con Gherkin, que es un lenguaje creado para describir comportamiento de software. Entonces, cuando tenemos eso, el dado que, cuando entonces, es una técnica dentro de los formatos de las más comunes para escribir criterios y se denomina la técnica de comportamiento. ¿tá? Se basa en describir el comportamiento de nuestra funcionalidad. Dada cierta condición, cuando ocurre cierto evento o acción, entonces va a suceder algo, ¿no? Voy a obtener un resultado, va a suceder una consecuencia. Los elementos de los criterios de aceptación, de esta forma, en general se ponen un escenario, ¿no? Un número de escenario, un identificador y un nombre del escenario, cuál es el escenario que estoy, ¿no? Un registro exitoso, por ejemplo, podría ser un escenario. Un contexto que va a detallar, bueno, qué desencadena ese escenario. Un evento que va a representar la acción que el usuario va a ejecutar en el contexto para ese escenario, y el resultado que viene a ser el resultado esperado, ¿no? El comportamiento esperado para esa situación. Entonces, para darlo un poco más fácil, podríamos decir, dado un usuario que quiere ingresar una mascota en el sistema, cuando ingresa su nombre, fecha de nacimiento y tipo, entonces el usuario puede confirmar los datos y hacer el registro exitoso de la mascota. Y ese sería el escenario registro exitoso, por ejemplo. Como formatos de criterio de aceptación, como vieron, hay varios. Este es el formato, digamos, de los estandarizados quizás más utilizado, pero el lenguaje natural también es muy poderoso, también es muy importante y es, les diría, más usado aún, ¿no? Que el resto de las cosas. Entonces, utilizar criterios de aceptación es importante. Atarse a un formato, no tanto. Existen varios. Quiero que se queden con ese concepto. Es mucho más importante tener criterios que seguir un formato estándar. Ahora, para los criterios de aceptación, ¿cuáles son, así como hablábamos para las historias de usuario, la medida de la calidad se hacía con el método INVEST? Para los criterios de aceptación, la medida de la calidad se utiliza con el método SMART. Y esto es todo juego de palabras, ¿no? El SMART, ¿qué significa? Bueno, primero que sea específico. Tiene que ser lo suficientemente específico para poder entenderla y para que todos la entendamos. Lo otro es que sea medible, ¿no? Hace lo que pretende hacer. El equipo tiene que ponerse de acuerdo también un poco sobre lo que significa, ¿no? Ese medible, ¿no? Es si hace lo que pretende. ¿Es alcanzable? Siguiente, la A, ¿no? ¿Es razonable la meta? ¿Es razonable el objetivo? ¿Sí? Ahí está bueno de repente establecer metas que representen el desafío, pero que puede ser quizás contraproducente no llegar a esas metas, no alcanzarlas. Después tenemos la R de relevante. Cada una de esas tareas, cada criterio tiene que ser relevante, contribuyendo a la historia en cuestión. Si no contribuye, si no aporta nada, no tiene sentido tener ese criterio, ¿no? O sea, tiene que tener un aporte. Y lo otro tiene que ser time-boxed, ¿no? Tiene que estar limitado en el tiempo. Tiene que estar limitado a una duración específica. No necesariamente tiene que ser una estimación de tiempo, pero sí tiene que haber un principio y un fin. Termina eso, ¿no? Es algo eterno en el tiempo. ¿Sí? Es algo que termina. Entonces, si cumple estos criterios, podemos decir que la calidad del criterio de aceptación está bien, está correcto, más allá de que sea en lenguaje natural o en un formato específico. ¿Sí? Lo importante es que cumpla los criterios de calidad. Entonces, sacando en limpio y volviendo para atrás y haciendo como un resumen, dando un pasito para atrás y mirando toda la perspectiva. Frase célebre, no mía obviamente, sino de la vida: lo que no está escrito no existe. ¿tá? Y es realmente importante, ¿tá? Porque las palabras y lo que decimos queda ahí en el viento y se lo lleva. ¿tá? Entonces lo que está escrito sí es algo que va a perdurar en el tiempo y que yo puedo comprobar de alguna manera. Así que importante eso. Todo lo que suceda en la conversación de refinamiento, de sprint, de escribir los criterios y de verlo, tiene que quedar por escrito. Una historia de usuario
es un trocito, un pedacito de una funcionalidad, ¿tá? Y tiene que cumplir los criterios de calidad, así como los criterios, ¿sí? Tiene que ser invest. La historia de usuario tiene un formato fijo, ¿sí? Del cómo, quiero y el para, ¿no? Que realmente ahí el formato es necesario porque nos ayuda a ver el objetivo cumplido, la meta cumplida, la razón, el valor que provoca, el valor que otorga. ¿tá? Ahí el formato tiene digamos, un fuerte muy importante. Los criterios de aceptación son fundamentales. ¿tá? Si tenemos una historia de usuario sin criterio de aceptación, no es una historia de usuario. No sé qué es, pero no es una historia de usuario porque no dice cómo se tiene que comportar. ¿tá? Entonces, es lo mismo que la historia que no cumple el invest. ¿no? Es tan importante como eso. Si no tiene criterio de aceptación, no puedo decir cómo se tiene que comportar. Entonces, es fundamental el criterio de aceptación. Los criterios de aceptación van a ser todas las cosas que tiene que cumplir para que la historia se considere como terminada. ¿tá? Y terminan siendo una especie de, no quiero usar la palabra contrato porque es un poco fuerte, ¿no? Pero es como un acuerdo, ¿no? Entre el product owner, el dueño del producto y el equipo para considerar que una funcionalidad o un pedazo de funcionalidad está pronta. ¿tá? Entonces, es sumamente importante. ¿tá? Si una historia no tiene ni el cómo quiero para o no tiene los criterios de aceptación, no es una historia de usuario. Es una frase, una frase ahí. Otro indicador que nos puede ayudar es, si vemos que tenemos una historia de usuario y tiene millones de criterios de aceptación, ¿no? Tiene una larga lista de criterios de aceptación, que también nos puede pasar eso, probablemente sea un indicador de decirnos que la historia quedó grande, ¿no? Y que hay que achicarla, y que hay que partirla en historias más pequeñas, porque si no, nos va a quedar una historia gigante que probablemente, quizás entre dentro de la duración de un sprint, pero probablemente se hubiera podido partir en historias más pequeñas. ¿tá? Entonces, bueno, este era un poco el sacar en limpio, digamos, de los criterios de aceptación. ¿tá? Y bueno, con esto, digamos, terminaba un poco la exposición poniendo el juego de palabras de a tener criterio y acordarse de que siempre una historia de usuario tiene que tener criterios de aceptación. Voy a dejar de compartir porque así vemos las caras para las preguntas. ¿ah? Excelente, Gabriela. Ahí Se va. nota ahí la docente en la claridad, en la exposición, muy buena estuvo. Así que bueno, vamos a darle espacio ahora a los que se animen a preguntar. Ya les digo, con el mecanismo ahí de la manito pueden anunciarse y le vamos dando el turno a cada uno. Y el que quiera también puede plantearlo por el chat. Yo lo que estoy viendo ya en el chat es que hay felicitaciones, excelente, bravo, dicen una genia como siempre, ahí debe ser ahí, alumna o algún compañero de trabajo. Un familiar. Hay gente que le gustaron los personajes sí, los que van a charlas, siempre pongo personajes. Está bien. A ver, me parece que acá ya empiezan a aparecer algunas preguntas. Dice, Dale. A ver, excelente charla. Dice, ¿los casos de prueba deberían estar sujetos a estos criterios de aceptación? ¿O puedo como tester generar nuevos escenarios? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿qué sucede con estos escenarios y qué sucede si generan defectos? ¿Se entendió? Sí, bien. A ver, los casos de prueba, en realidad los criterios de aceptación te van a ayudar a armar los casos de prueba. ¿no? El orden es, sucede la historia de usuario, suceden los criterios de aceptación, y a partir de los criterios de aceptación, que estamos todos de acuerdo como equipo, a partir de ahí, Testing va a poder generar los casos de prueba y ver, digamos, después si los cumple o no los cumple y ver los escenarios. Capaz que puede suceder que se analiza esa historia y se descubren también nuevos criterios que hay que agregar. La historia, como siempre, no es un contrato cerrado. Puede reabrirse y se pueden agregar los criterios en el momento que se crea necesario. O sea, puede surgir que mirando los escenarios y mirando los casos, surjan nuevos criterios de aceptación. Y en ese caso, bueno, se vuelve a revisar la historia, se agregan los criterios, se reestima si es necesario y sigue hacia adelante. No sé Bien, si Ángel, decinos si respondió tu pregunta, a mí me pareció muy clara también la respuesta.
sigo con los comentarios, a ver, estaba confirmado que hay alumnos del TEC acá en la charla. Excelente, muy buena. A ver, genial. Acá hay otra pregunta de Marcos. Dice, ¿cómo manejas los cambios o acuerdos que se pueden dar en un sprint sobre una historia de usuario? Bueno, acá de vuelta, como estamos en un marco ágil, todo puede cambiar en todo momento, ¿no? Puede venir el cliente y nos puede cambiar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, en cualquier momento del sprint se pueden dar cambios, ¿tá? Lo que hay que hacer en el momento que vienen los cambios es reestimar qué pasa, ¿no? Recalculemos. Cuando viene el cambio, veamos qué hacemos. Detenemos esto, la cambiamos y seguimos para adelante, capaz que ampliamos el fin del sprint o no, o capaz que la replanificamos para el próximo, ¿no? Es como hay distintas opciones dependiendo del cambio. Pero el cambio siempre hay que aceptarlo, porque si se necesita, por algo es. Entonces, o se detiene la historia, se analiza el cambio y se sigue para adelante luego, o en ese momento, si es urgente, ¿no? Importante, en ese momento se analiza el cambio y se ve para adelante. Buenísimo, gracias. Isabel plantea, pregunta, ¿qué herramientas utilizas para socializar los criterios de aceptación con el equipo? ¿Y qué sucede cuando la historia no queda clara para el equipo? Bien. Socializar supongo que es herramienta para escribir, digo por las dudas, por Sí, si no entendí. o para compartir, supongo, no sé, Isabel, si querés podés ampliarlo o abrir el micrófono y preguntárselo. Digo, por las Herramientas. dudas, mientras voy hablando de herramientas, dentro de ámbitos académicos, por ejemplo, está Trello, que siempre es bien recibida y adorada y amada, ¿no? Porque es gratis. Después hay otras herramientas como Jira, y ahí me fui al opuesto, ¿no? A la antítesis en el tema de costos, ¿no? Está el U-Track, hay un montón de herramientas que permiten, digamos, con que permita crear la tarjeta, las columnas, y eso, el criterio de aceptación termina siendo un paso raya y meto los criterios abajo, ¿no? Hasta podría ser un pizarrón con tarjetas en el pizarrón, así que herramientas hay un montón, por suerte. ¿Qué sucede cuando la historia no queda clara para el equipo? Falta conversación, hay que hablar más, hay que conversar y con el cliente también, porque si no quedó claro, hay que rehablarlo, hay que reconversarlo. El tema de comunicación es fundamental. Bien, después Frank dice que concuerda totalmente, dice, dada nuestra experiencia, se refiere a su experiencia y al tiempo que lleva testeando, es así mismo, o sea que concuerda con vos, dice, los criterios de aceptación nos generan los escenarios de prueba en Cucumber, Gherkin, que es donde automatizamos. Perfecto. Bien. Muy pro. Sí, Isabel se refería a eso, a formas de compartir. Bien, buenísimo. Bueno, yo creo que quedó claro eso de tengamos criterio, me parece que sí, ahora sí tiene sentido. El hincapié está puesto definitivamente en los criterios de aceptación para las historias de usuario, creo que quedó muy bien ilustrado. Bueno, anímense si a alguno más le quedó alguna pregunta en el tintero, aprovechen. Con esta charla estamos cerrando el panel del día de hoy de charlas. Recuerden que después viene el planteo del desafío, un desafío que también tiene premios muy interesantes y que, bueno, convoca a un montón de gente, hay como 160 equipos, cada equipo tiene 3 integrantes, así que van a ser un montón que van a estar probando por 24 horas una aplicación en vivo, bueno, todos esos detalles van a estar en la presentación, en la charla que viene después de esta. Así que, bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguno que abra el micrófono y hable con Gabriela? No muerdo. Yo lo que me quedo pensando también es que, o una de las cosas que me dejó pensando, que está buenísimo como tú lo planteaste para enlazar los dos conceptos. También me imagino que no son la única fuente de pruebas, ¿no? Hubo muchos que plantearon, pero sin duda que, bueno, que ayuda a ver esa interrelación entre estos dos, no sé, conceptos, pero no sé, me parece que también hay que explorar otros ángulos también, ¿no? No, sin duda, Gustavo. Lo que tenía de bueno esto era que era un idioma común para
mi gorro, digamos, de developer y, digamos, dentro del ámbito de Testing UI, ¿no? Como para hablar de algo parecido, ¿no? De un mismo concepto y cómo todos dentro del mismo equipo buscamos la calidad del producto, que es, digamos, lo que estamos buscando todos, y bueno, y cómo hacer desde el arranque, desde el inicio de la concepción de cada una de las historias que van a formar parte del producto, cómo hacer desde el arranque para tener en cuenta la calidad. Mira, me distraje y no vi que Gabriela, destraba tu micrófono y otra tocaya, Gabriela Sayas en este caso, quiere hacer una pregunta, así que adelante, Gabriela. Buenas tardes. Hola Gabriela, mucho gusto. Hola. Saludos desde Paraguay. Te quiero consultar un problema muy recurrente que estoy teniendo en mi equipo de trabajo ahora mismo. Nosotros estamos haciendo la historia de usuario, escribir el product owner con el cliente, ¿verdad? Obviamente. Y los aceptan criterios se escriben muy por arriba, ¿verdad? En este caso, yo tengo una integración con una API y a mí como tester no me dicen verificar tal cosa en la base de datos o verificar tal cosa, ¿verdad? Entonces, como que a la hora de hacer el refinement o hacer la estimación, te preguntan qué tanto tiempo o qué tanto esfuerzo vas a hacer y vos como tester ves desde una parte porque no estás viendo el panorama completo, entonces estimas mal y esto repercute en que el sprint no llegue a sus objetivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría yo, ¿verdad? Un consejo tuyo, eh, empezar a decir, bueno, qué sé yo, ya que el product owner y el cliente va a saber cómo yo me voy a ir a través de la API a testear esto, que mi developer me escriba, ¿verdad? En el ticket, necesito esto. Ahí aprovecho a hacerte una pregunta a vos, Gabriela. Te repregunto, ¿tú participás en los refinamientos? Sí, ese es el problema. Yo participo en el refinement y me preguntan, ¿verdad? Y yo sin ver el panorama completo doy una estimación. Pero había sido, yo tenía que irme a la base de datos a chequear algo, a chequear esto, lo otro, y como que me toma más tiempo. Entonces, mi estimación no es la correcta. Y obviamente termina en el fracaso del sprint, ¿verdad? Sí, igual en el refinamiento, creo yo, y acá veamos qué se puede hacer, deberían reescribir o terminar de escribir los criterios de aceptación. Muchas veces, nosotros a veces en los refinamientos en el equipo, hasta terminamos mirando código, ¿no? O sea, abrimos la máquina y es, a ver, necesito ver qué es lo que tiene que hacer para poder escribir los criterios y para poder entender, sobre todo cuando se trata de APIs o comunicación con sistemas de terceros, o cosas así donde uno necesita un poquito más de contexto. Capaz que lo que falta es, primero, que haya más conversación, ¿no? en esa instancia, que se pueda ver y que se pueda analizar en ese momento mirando, ¿no? Como vos decías recién, hay veces que tengo que entrar a la base y ver, pero esos criterios tienen que quedar escritos en conjunto, en realidad, ¿no? Los tienen que escribir entre todos. No es tarea ni del PO, ni al developer, ni al tester, es tarea de todos. Entonces, capaz que falta un poco ahí de comunicación o capaz que dedicar un poco más de tiempo a los refinamientos, capaz que el arranque, sobre todo si vamos a hacer refinamientos de APIs, donde es más difícil, capaz que escribir los criterios de aceptación, o no es tan simple para el PO pensar qué cosas tiene que cumplir, que ahí entre el developer y el tester ayuden un poco más al tema de la escritura de los criterios de aceptación. Pero seguro tienen que quedar escritos, y seguro tienen que quedar detallados, si no, no vas a poder estimar. O tu estimación va a ser muy mala, ¿no? Que es lo que pasa. ¿Qué es lo que me está pasando? Exactamente. Falta Muchísimas escribir gracias. criterios. No, Muchísimas gracias. a las órdenes. Bueno, qué bueno que planteen así problemas, ¿no? De la actividad real, ¿no? De lo que Sí. pasa en el día a día, ¿no? Creo que un poco la idea de Testimony es esa, es hacer comunidad, que esa comunidad sirva para, bueno, no sé, plantearle a alguien una pregunta de ese estilo, de las cosas que nos dejan, que nos tienen a veces a mal traer todos los días o cada tanto se presentan así. Así que, bueno, bienvenidas las preguntas de ese estilo. Bueno, no Sin sé. duda, aparte a todos nos pasó, ¿no? Siempre la sufrimos en algún momento y fuimos aprendiendo de otros, ¿no? Y de ahí vamos recogiendo y recolectando buenas prácticas o algún tipo. Sin duda. Muy bien. Acá dice, tú proponer a todo el equipo mirar esta charla en conjunto antes del próximo refinamiento. Excelente charla, dice Matías Pibes.
Gracias, Matías. Sí, estamos de acuerdo. Después Abelardo dice buenísimo. Bueno, mira, tengo otra manito por ahí. Eduardo Sánchez, adelante. Podés destrancar tu micrófono. Ok, ya lo tengo, disculpen. Era como para agregar un punto a la pregunta de Gabriela anteriormente. Y recuerdo yo en las reuniones de los sprints, y yo pertenezco al área de QA, y bueno, lo que hay es que ser sincero también en el hecho de decir, mira, estoy haciendo la estimación en función del conocimiento que tengo, pero y decir que no tienes completo, y la estimación quizás no es la precisa por esa razón. O sea, como sincerarse con eso también es importante para que todo el equipo sepa la situación. Ese era mi aporte. Está bueno lo que dice Eduardo, y agrego que también es válido decir, no la puedo estimar, o mi estimación es infinito, porque con los datos que tengo en este momento no puedo estimarlo. Y ese también es un indicador y es una bandera de hay que refinar más, o tenemos que conversar más de esta historia porque no está clara. Y si no está clara, primero, no la voy a poder estimar, y por más que entre en el sprint de alguna manera mágica, ¿no? Esas tarjetas que aparecen, no sabemos cuánto va a durar ni lo que va a hacer, y que eso es mucho más grave todavía. Vos sabés que cuando comentaste eso de que de alguna manera los criterios de aceptación ayudan a definir, me quedé pensando bueno, que de alguna manera refuerzan cuál es tu objetivo, ¿no? O sea, cuando dijiste, bueno, tiene que terminar en algún momento, digamos, es como, no sé, una exageración de eso sería, bueno, lo voy a aceptar cuando ya no tenga más bugs. Eso sería algo imposible de llevar a cabo, ¿no? Entonces, fijar una meta, un objetivo alcanzable, creo que era también en la línea que vos planteabas de entrada, ¿no? Tanto para Claro. el sistema como para los criterios. Y ayudar a mejorar la calidad desde el arranque. Si la tenés en cuenta desde el inicio, es muy diferente a que ir remando al final. Sin duda. Mira, van apareciendo las manos, está buenísimo esto. A ver, adelante, Isabel. Buenas tardes, gracias por Gabriela por tan excelente charla, y bueno, Testing UI, gracias por estos espacios. Mi pregunta para Gabriela es si recomienda, digamos, para marcos de trabajo como Kanban, ¿verdad? Yo estoy en una compañía en donde se utiliza Kanban para proyectos así ya que están en producción y hay bugs, y entonces si recomienda el uso de los criterios de aceptación para estas metodologías o marcos de trabajo como Kanban. O sea, integrar esto, porque como son ya errores que están sucediendo en producción, digamos, definir bien qué está sucediendo, porque me pasa como QA, que me llega la descripción del bug y no tienen ningún criterio, no da una descripción concreta, y me toca ir a preguntar al desarrollador que está solventando el error que se está presentando en producción. Entonces, sí recomiendas esto también para mantenimientos, así como y marcos de trabajo en Canva. A ver, para marcos de trabajos ágiles, ya sea Kanban o Scrum, historias de usuario son una de las cosas que se utilizan sin problema y que están absolutamente adaptadas a la metodología. Igual creo, por lo que entendí de tu pregunta, que viene más atada a temas de bugs o mantenimiento, ¿no? Adelante, Isabel, me parece que sí. Isabel, sí, ahí va, por eso. Hay repregunta. Sí, tiene que ver con mantenimientos como tal. Claro, cuando nosotros hablamos de una historia de usuario, no estamos hablando estamos hablando de una feature o una funcionalidad, digamos, a agregar, o algo que va a dar a agregar valor. No estamos hablando en particular de la corrección de un bug. La corrección de un bug se escribe de otra manera también, ¿no? Y ahí también existen distintos formatos digamos, la escritura del bug, y también tendrá sus criterios y sus formas de decir es correcto o no la escritura, pero no es exactamente lo que vimos hoy. Para el tema del bug, creo que la mejor manera es indicar
probablemente un formato, ¿no? Los formatos siempre ayudan por lo menos a tener un mínimo de cosas que necesito. Por ejemplo, describir el error, por ejemplo, describir el escenario donde sucede, describir los pasos que suceden, cuál es el resultado obtenido y cuál es el resultado esperado, y después algunas cosas más que ayuden, ¿no? Como por lo menos a poder reproducirlo, ¿tá? Eso con respecto a bugs, pero digamos, es un poquito distinto el concepto, ¿tá? Digo, por las dudas, Isa. Vale. ¿Sí? Sí, Clara. Excelente. Mirá, gracias Isabel. Hay una pregunta de Freddy que dice, pregunta si hay alguna técnica para crear criterios de aceptación sobre software que ya está en funcionamiento y que carece de toda documentación. A ver, cuando estamos hablando de criterios de aceptación es porque estamos hablando de historias de usuario. Y si estamos hablando de historias de usuario es por funcionalidades nuevas o cosas nuevas que voy a agregar. De repente capaz que es una modificación de algo que ya existe, pero sigue siendo una historia de usuario donde yo voy a determinar el comportamiento. No es un manual de usuario, digamos. No es algo que describe cosas que ya funcionan, sino que son historias que son para desarrollar, para entrar dentro del sprint. Digo por las dudas porque capaz que se confunde el concepto. O sea, la historia de usuario es para empieza el desarrollo, ¿no? Es algo que va a agregar valor a mi sistema y que lo voy a hacer, ¿tá? O no. Si lo priorizo dentro del sprint, lo voy a hacer, ¿tá? Pero no es para describir cosas que ya están, que ya existen, porque ahí no voy a escribir una historia de usuario. Ahí probablemente lo que tenga es o un manual de usuario o alguna documentación que sea respectiva a eso que ya tengo funcionando. Si quisiera así hacerle una modificación al comportamiento, ahí tendría una historia de usuario con ese nuevo comportamiento que quiero y con sus criterios escritos. Muy bien, Freddy, espero que haya respondido tu pregunta. Da las gracias, sí que parece que sí. Bueno, no sé, Gabriela, yo iría cerrando por hoy esta charla, agradeciéndote, por supuesto, por tu tiempo, por esta clase que nos diste a todos, y bueno, al resto también agradecerles por su participación en Testing 2021. Esperamos encontrarnos el año que viene de vuelta, quizás probablemente en vivo o una mezcla. Así que bueno, les mando un saludo y los esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias para todos.